gente en muchos lugares, incluso lugares muy distantes, por lo tanto, cuando después venga el momento de las preguntas y demás, que nadie hable hasta no recibir el micrófono como corresponde, sino hay una parte sustantiva que se queda afuera, falta una parte. Pero quiero aprovechar este sistema para enviarle un mensaje a un traductor argentino que vive en Barcelona, Andrés Ehrenhaus, que es de River. Si no leyó el diario argentino de hoy, que sepa que ayer River perdió 2-0 con Boca, y que eso significa que probablemente tenga que ir a la promoción. Entonces, para Andrés y para el resto de los traductores que ven esto y que son de River, un saludo cordial. Bueno, ya en materia, normalmente nosotros nos reunimos, para quienes no nos conocen, 2 veces al mes, acá en el Centro Cultural de España. Suele ser el primer y tercer lunes de cada mes, pero el mes que viene tenemos una serie de variaciones. Vamos a estar el viernes 10 y el lunes 27. Ya se van a enterar de la programación porque todavía no la terminamos de cerrar. Pero en julio se supone que vamos a volver a estar primer y tercer lunes de cada mes. En el club nos reunimos de manera totalmente informal para discutir temas que estén vinculados a la traducción, para discutir a propósito de esos temas, y dentro de eso nos ocupamos tanto de cuestiones técnicas, vale decir, veladas que tienen que ver con, de pronto, un autor, como fue la última a propósito de Robert Browning y los problemas que traía su traducción, veladas que tienen que ver justamente con problemas de otra naturaleza, entre otros los que tienen que ver justamente con la profesión, y hay una parte administrativa que es bastante importante y que tiene que ver con los derechos que como traductores queremos que cumplan las empresas que nos contratan, y cuáles son nuestras obligaciones, y conocer todo ese tipo de cuestión. No todas las reuniones son estrictamente dedicadas a traducciones determinadas o a traductores determinados, sino que algunas se ocupan justamente de dar una mirada distinta respecto del mundo de la traducción, y creo que la de hoy tiene que ver con eso. Hoy no tenemos una traductora, tenemos una historiadora, y es un lujo para nosotros poder contar con la presencia de Lila Caimari, que desde su perspectiva nos va a hablar justamente de algunos problemas que ella... ¿Es eso de lo que nos vas a hablar? Algunos problemas que ella encuentra como lectora de traducciones de historia, justamente con esos libros. La idea es entonces que ella va a hablar aproximadamente unos 10-15 minutos, y que después esto se transforme en una conversación como hacemos siempre. No olviden lo del micrófono. Entonces los dejo con Lila. Bueno, gracias Jorge por el convite. Jorge siempre me invita a hacer cosas que no sé hacer muy bien, y bueno, no soy traductora como Jorge aclaró, y cuando me invitó a esta tertulia, me dijo, es una amable tertulia, la gente conversa, etcétera. Me pregunté, bueno, cómo podía yo contribuir un poco a las discusiones de un ámbito formado, si entiendo bien, en su mayoría por traductores, y que se reúne con cierta regularidad para hablar de cuestiones vinculadas a la traducción, ¿no? Entonces Jorge me dijo, bueno, habla a partir de tu disciplina de problemas que vos ves y has encontrado en tu propio trabajo. Entonces, bueno, lo primero que pensé fue en hablar de algunas empresas de traducción en historia. Y dije, bueno, primero voy a empezar a hablar de mi propio trabajo y después hablaré de algunas empresas de traducción en historia, y después ese momento nunca llegó. Lo fui posponiendo porque me fui interesando en realidad en la otra cuestión. Es decir, quiénes han sido traducidos, quiénes no, qué consecuencias ha tenido esto en la formación de historiadores como yo, etcétera. Si quieren, después en la discusión podemos tocar ese tema. Pero lo que finalmente voy a hacer es compartir con ustedes 2 o 3 ideas que, digamos, que se me han ido ocurriendo en estos años de trabajo, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la especificidad de la traducción en historia, y que remite a la especificidad de la transmisión de las ideas en la historia, ¿no? Entonces, bueno, algunas cuestiones muy breves. La primera es
digamos, plantear el vínculo entre la historia y la narración, y la historia como narración, ¿no? Es decir, la historia, el trabajo del historiador y lo que produce un historiador es un género que, como, bueno, acá hay representantes, tiene muchas especificidades, ¿no?, en su factura. Hay una cantidad de reglas del oficio, ¿no? Y uso la palabra oficio deliberadamente para subrayar la naturaleza artesanal del trabajo del historiador, ¿no? Eminentemente artesanal. El aparato erudito, la remisión a la prueba, el cotejo, etcétera, etcétera. Todas estas reglas que todos seguimos muy obedientemente, pero lo cierto es que al cabo de todo eso, de ese proceso, los argumentos se construyen con palabras que son las mismas palabras del habla común, ¿no? Entonces, digamos, no hay una especificidad del lenguaje de la historia. Entonces esto, uno podría decir, plantea una cercanía inicial, ¿no es cierto?, y a la vez una ventaja comunicacional en relación a otras ciencias sociales. Dicho esto, se plantea inmediatamente una reserva, ¿no?, en la medida en que la historia es el estudio del pasado, ¿no?, y el pasado es un lugar muy amplio, ¿no? No solamente porque el límite de lo que es el pasado está en permanente discusión, ¿no?, y estamos ante una historia del presente, un boom de la historia reciente, etcétera, sino también porque la historia es, como ha dicho Alperín hace poco, es como un imperio que anexa provincias permanentemente y por lo tanto incorpora léxicos específicos, ¿no?, de las áreas que estudia y trae terminologías que el historiador debe aprender a ponderar y a incorporar, ¿no? Por supuesto, digamos, no es lo mismo hacer demografía histórica que historia del arte, que historia económica, que historia de las mentalidades, etcétera. Por ejemplo, yo misma he trabajado sobre dos áreas que me interesaban, pero que me eran muy ajenas, ¿no?, la Iglesia, el universo católico y la cultura católica por un lado, sobre el que hice mi tesis doctoral, y el mundo penal y penitenciario y policial actualmente. Bueno, y en ambos casos tuve que hacer inversiones enormes para familiarizarme con términos que son propios de esos mundos, ¿no?, que luego incorporé de maneras diversas a mi trabajo. Nunca es una incorporación automática, ¿no?, en la medida en que una historia social del delito, por ejemplo, que es una de las cosas que yo hago, nunca es equivalente a un estudio penal o criminológico, aunque el historiador tenga que tomar críticamente términos de esos repertorios, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo inicial de conocimiento de esos vocabularios específicos que luego entran en tramas, que son tramas mucho más amplias, tramas construidas con las preguntas y los elementos de la historia. En todo caso, una vez estabilizado ese proceso de incorporación, que a veces lleva mucho tiempo, los argumentos, vuelvo al punto inicial, ¿no? Es decir, los argumentos del historiador se construyen con lenguajes que son muy poco específicos, ¿no?, que están muy poco codificados. Apela a muchos recursos, que son los recursos de cualquier narrativa, ¿no?, adjetivaciones, comparaciones, etcétera. Y por eso el proceso de escritura es muchísimo más exigente en esta disciplina que en otras, ¿no? O sea, entre otras cosas, por eso tardamos más en publicar cosas, porque además de todo el trabajo de investigación hay que escribir en un sentido fuerte. Y por eso se habla muchas veces de la pluma del historiador, ¿no? O sea, mucho más que en otras disciplinas, digamos, difícilmente se va a hablar de un sociólogo que escribe bien o que escribe mal, cuando está lleno de historiadores que son famosos por sus estilos, Hobsbawm, Brodel, Alperín, nos gusten o no nos gusten esos estilos, pero hay, digamos, estilos fuertes, ¿no? José Luis Romero, etcétera. Bueno, como saben, este rasgo de la escritura de la historia que la emparenta a la narrativa y a la ficción, y seguramente muchos de ustedes conocen estos debates, ha generado muchísima polémica sobre el carácter construido del género, ¿no?, que pondría en cuestión el estatus de verdad de sus hallazgos, ¿no?, el famoso debate entre history y story, y bueno, es decir, algo que me parece absurdo, no voy a entrar en ello, en este debate, pero en todo caso quería subrayar la importancia de la escritura en la historia. Y el otro rasgo que quería marcar es la perdurabilidad del formato libro entre los historiadores.
en un mundo en que las ciencias sociales van siendo conquistadas por la cultura del paper, ¿no? Es decir, el trabajo corto, de circulación interna a la disciplina, intradisciplinar, escrito en inglés en general, la historia, es decir, no es inmune a esta tendencia, ¿no? Es decir, hay una paperización, digamos, de la producción de los historiadores, pero a la vez la cultura disciplinar del historiador sigue reclamando un lugar estelar para el libro. Y en eso yo creo que es diferente realmente de otras ciencias sociales. Es decir, el libro es decir, el argumento de largo alcance, ¿no? El argumento construido a partir de muchos elementos diferentes, que es como la construcción de un edificio, ¿no? Que lleva muchos años y que pone en tensión a los investigadores, ¿no? Que deben cumplir con el mandato del paper por un lado y con el mandato del libro por el otro, que son dos mandatos a veces incompatibles. Es un trabajo que es lento en un mundo académico y editorial aceleradísimo, donde todo desalienta este tipo de proceso, ¿no? Que es un poco de caracol, digamos, el trabajo. Entonces, esto genera toda clase de tensiones y disonancias, ¿no? Es decir, por un lado, el libro es percibido como un anacronismo, ¿no? Es decir, dice, allí donde los científicos intercambian información a ritmos vertiginosos, en papers y en revistas de publicación periódica, los historiadores siguen aferrados a un género de otro tiempo, ¿no? Con ritmos de producción y de lectura, incluso que son anacrónicos. Y hay otra tensión vinculada a la cultura del libro que viene de la industria editorial, porque por las mismas razones que mencioné, digamos, es decir, que las reglas de la escritura de la historia no son muy diversas de las del sentido común, los historiadores tenemos un vínculo muy fluido con el mundo editorial, que va de las editoriales más académicas a las editoriales más comerciales. Y esta posibilidad de publicación en editoriales del circuito comercial hace que ocurra lo que no ocurre, creo, en otras disciplinas. A veces el éxito de publicación de un historiador profesional no depende de la calidad de su trabajo, sino del potencial atractivo de sus temas, es decir, si los temas son sexys o no son sexys para el público, etc. Es decir, siempre es más fácil publicar sobre Evita o sobre la cultura de los años 60 que sobre historia colonial, por ejemplo. Entonces, allí se filtran una cantidad de variables que son extraacadémicas y que deciden la suerte de distintos autores en las librerías, ¿no? En las mesas de Jenny, digamos, de las novedades. Y a la vez, el éxito, bueno, esto después podemos volver sobre esto, no quiero abundar sobre este asunto. Digamos, otra tensión que proviene cuando hay éxito en esta sede, ¿no? Que también genera presiones y deslizamientos hacia los lenguajes cada vez menos específicos. Ahí, digamos, la presión de las editoriales, si hay, digamos, una especificidad más o menos liviana, las editoriales siempre empujan al historiador a deshacerse de la especificidad. Saquen citas, alivianen la prosa y el libro sale solo, ¿no? Y luego está, digamos, todo el tema complejísimo de la relación con la divulgación, un tema que nos desvela a los historiadores, que en los últimos años se ha planteado bajo la forma de desafíos abiertos por parte de autores no académicos o incluso antiacadémicos como Piña, Norberto Galasso, O'Donnell, etcétera, digamos, del sentido común revisionista que ha tenido tanto éxito de ventas. Y una serie, y a la vez esto ha habido paralelamente una serie de emprendimientos de alta divulgación, digamos, dirigidos por historiadores académicos, como la colección Nudos de la editorial sudamericana, entre otras. Después volvemos sobre esto, si quieren. Pero lo que quería dejar sentado es que allí se plantea, cuando en este ámbito se plantea un problema un poco inverso, es que si bien los lenguajes de la historia son muy poco herméticos, y es una disciplina donde la calidad de la escritura cuenta, más o menos, digamos, hay mejores o peores escritores dentro, por supuesto, pero es algo que se pondera. A pesar de esto, hay una resistencia enorme a dar el paso hacia la divulgación lisa y llana, ¿no? Ahora, ¿por qué me parece que estas cuestiones son pertinentes para una discusión sobre la traducción en historia?
porque me parece que este tablero reúne un poco lo que es fácil y lo que es difícil del género histórico, ¿no? Que no es como traducir ciencia, por un lado, que es claramente otro lenguaje, ¿no? Y el traductor, supongo, tiene que armarse, ¿no?, de todas las herramientas específicas, pero a la vez está puntuado de especificidades, a veces especificidades soterradas. Entonces quería hablar un poquito de esas especificidades, tal como las concibo, y comparar un poco notas con ustedes que deben saber más de estas cosas que yo, que deben tener más práctica en estas cuestiones que yo. A ver, yo diría, pensando un poco, bueno, una cuestión básica, digamos, la traducción en historia plantea probablemente dilemas que plantea toda traducción, es decir, entre otros el del viaje cultural de las palabras, ¿no? Es decir, cómo reconstruir los contextos de sentido en la lengua de origen. Esto significa tal cosa porque alude a una realidad que es aquella, ¿no es cierto? Y cómo encontrar el mejor equivalente en la lengua o la cultura de llegada, donde esa realidad está ausente o donde está inserta en otra trama de significados. Y a esto se agrega, en historia, el viaje epocal de las palabras. Es decir, se entrelazan los dos niveles, no solamente lo que la palabra significa en otra cultura, sino también en otro tiempo de esa cultura. Y sobre esto voy a detenerme un poquitito porque esta es la esencia, ¿no?, de la diferencia de la historia. A ver, hace poco tiempo, y esto era lo que le contaba un poco a Jorge el otro día por teléfono, me consulta un colega, me llama, que está haciendo traducir, estaba haciendo traducir un libro clásico de E.P. Thompson, un clásico historiador social inglés, que escribió, bueno, el grueso de su obra entre los años 60 y los años 80. El libro es un libro sobre los delitos de los cazadores en el siglo XVII inglés, ¿no? Es decir, la pregunta es, el significado del Sí, ¿a ustedes les parece? El significado, la pregunta es, digamos, ¿por qué el robo de ciervos produce a fin del siglo XVII, masivas condenas a muerte de campesinos? Hay una ley que es aprobada en el Parlamento y que termina, digamos, en la muerte de centenares de campesinos acusados de robar ciervos. Bueno, entonces un poco el libro reconstruye el sentido de esa ley. Y el libro se llama, el título del libro es Whigs and Hunters. Y me escribe y me pregunta, ¿cómo traduzco la palabra Whig? ¿No? Y me dice, ¿liberal? ¿Propietario? ¿No? Y yo no sabía qué decirle. Y le digo, liberal es un problema gigantesco, ¿no?, ya que es uno de esos términos que significan cosas muy diferentes, opuestas, incluso según los tiempos y las tradiciones políticas, ¿no? De ahí, de hecho, hay toda una zona de la historiografía, que es la historia conceptual, se llama la historia conceptual. ¿Qué significa república, libertad, igualdad, etcétera, en diferentes momentos, en diferentes culturas, y que entonces trabaja todo digamos, las importaciones lexicográficas y los deslizamientos semánticos, etcétera. Pero, digamos, no es solamente entonces un problema porque no hay un equivalente a Whig en castellano, porque pertenece a una cultura política inglesa el término, sino que Whig significó cosas diferentes a lo largo de los siglos en Inglaterra también. Bueno, al final le pusieron otro título completamente distinto, y yo creo acertadamente le pusieron Los orígenes de la ley negra y renunciaron. Pero leyendo el libro salió Los orígenes de la ley negra de E.P. Thompson, ¿no? Pero salió el libro recientemente y lo estuve leyendo y veo que lo mismo fue ocurriendo a la pobre traductora casi en cada página, ¿no? O sea, a cada paso con términos como gentry, manners, ¿no? Y que la traductora, yo creo con Tino, me parece, optó por dejar estos términos en la lengua original, ¿no?
y hacer muy abundantes notas al pie, que quizás, bueno, sí, pueden hacer más pesada la lectura, pero en todo caso me parece que explica escrupulosamente el sentido de estas palabras en su contexto de origen, ¿no? Y lo que también comprobé es que la traducción hecha por ella fue revisada por un historiador legal, ¿no? Un historiador de la ley, un historiador social de la ley. Entonces, bueno, el riesgo de la traducción anacrónica siempre está, ¿no? Con la historia, digamos, es el gran riesgo, uno podría decir, que plantea la traducción en historia. Con lo cual, la sensibilidad y la formación, ¿no? Y el asesoramiento histórico del traductor es esencial. Pero yo diría más, digamos, yo diría, ese riesgo sigue presente incluso cuando escribimos en la misma lengua del objeto sobre el que hablamos. Porque en cierto modo, el historiador, y esto seguramente lo dice cada uno que viene de otra disciplina, pero digamos, el historiador es un traductor en muchos sentidos, que debe expresar en lenguaje contemporáneo y a lectores contemporáneos realidades que pertenecen a un mundo pasado y por ende a sensibilidades y a palabras y a usos de esas palabras que nos son extrañas, ¿no? Y justo este libro que me trajo Jorge se llama The Past is a Foreign Country, ¿no? El pasado es un país extranjero, le decía Lowenthal, ¿no? Con todo lo que tiene de mezcla de lo que entendemos y no entendemos en un país, o que creemos entender en un país extranjero, ¿no? Entonces, los historiadores en cierta medida somos traductores de ese país al nuestro, país que es el presente. Entonces, por ejemplo, usamos diarios, ¿no? En las bibliotecas. Dice, por más diarios, qué sé yo uso diarios de fines del siglo XIX. Dice, por más que los diarios que uso como fuente están escritos en castellano, esto no significa que las palabras tienen el mismo sentido, y el trabajo del historiador es en buena medida señalar esta distancia. Porque en esas palabras que nos parecen familiares, pero significan otra cosa, está la diferencia que los historiadores queremos mostrar, justamente. Esto, la semana pasada estuve en un seminario y comprobé que a veces los historiadores estamos tan inmersos en este mundo paralelo sobre el que investigamos, que perdemos conciencia de esa distancia, ¿no? Y esto le pasó a una colega el otro día que presentó un trabajo sobre Buenos Aires en el 900 y hablaba de titeos y titeadores todo el tiempo, digamos. Pero ella, digamos, haciéndose cargo de la palabra como una palabra propia. Dijimos, ojo, ¿no? Eso lo decía ingenieros, lo decía, en fin, autores de comienzo del siglo. Bueno, a ver, yo no trabajo historia antigua o colonial. Es decir, no trabajo un área que uno imaginaría está plagada de trampas anacrónicas, ¿no? Palabras caídas en desuso, digamos, libros que requieren un glosario, como el texto de Thompson, ¿no? Porque lo cierto es que los historiadores coloniales que escriben en castellano también necesitan un glosario. Y en eso sus dilemas no son muy diferentes de los de la traductora de Thompson, ¿no? Es decir, yo no tengo ese problema porque tengo uno peor, digamos, que es que las trampas están justamente porque las palabras de hace 80 o 100 años son las mismas que usamos hoy. Y les doy 3 ejemplos de mi propia investigación, ¿no? Que es sobre el delito, el desorden y la policía en Buenos Aires, la investigación que estoy haciendo ahora, a donde me he encontrado con trampas importantes. Primera palabra, policía. Me dicen a cada rato, ¿trabajás sobre la policía? ¿No? Con horror, ¿no? Y yo trato de explicar, digamos, que hace un siglo policía significaba cosas diferentes de lo que significa ahora, ¿no? De las que entendemos en nuestro sentido común post-dictadura, post-Foucault, ¿no? Y también porque escribir sobre, bueno, la policía es muy complicado en sí mismo, ¿no? Porque el sentido común contemporáneo tiende a relacionarlo automáticamente, ¿no? Con una historia de la represión política, que también lo es, ¿no? Y es por ende una historia de denuncia, digamos, una historia más del CELS que del CONICET, digamos. Pero hay una parte esencial de la historia de la policía que tiene un sentido completamente diferente, que es el sentido urbano. Es el gobierno de las cosas, el ordenamiento de la ciudad, la gestión de la circulación, la basura, ¿no? Casi una idea doméstica de orden.
Y lo que es más importante, la cuestión del delito está prácticamente ausente de esta acepción, digamos, decimonónica, que nosotros hoy tendemos a relacionar ladrón-policía, policía-ladrón. Entonces, mi trabajo consiste en rastrear cómo cambia el sentido de este término, ¿no? Y lo que encuentro es que en realidad ese cambio es una operación en la cual la policía misma tiene mucho que ver, ¿no? Que se moderniza, se presenta como una fuerza moderna y eficiente, se redefine como perseguidora de delincuentes y también de disidentes políticos, y que ese sentido cubre en realidad una práctica que sigue incluyendo todo lo anterior, ¿no? Entonces, es imposible escribir sobre la policía sin aludir a este deslizamiento semántico, ¿no? Porque es un deslizamiento que tiene una carga ideológica gigantesca también. Es decir, la policía se legitima como perseguidora de delincuentes, y si hoy la pensamos de esa manera es porque su empresa simbólica ha sido exitosa en buena medida, y nuestro trabajo es desmontarla, ¿no? Bueno, y el sentido, bueno, después está toda la otra cuestión de, por supuesto, cómo va a diferir el sentido según las posiciones de emisión, ¿no? No es lo mismo la palabra policía dicha por un anarquista que pertenece a una tradición que piensa y padece a la policía de una manera que dicha por un diario de burgués o dicha por un comisario de barrio, en fin, todos estos significados son diferentes. Bueno, sigo porque no quiero... Otra palabra que me causó muchísimos problemas y me sigue causando, lunfardo. Yo trabajo mucho sobre el bajo fondo, que es en sí mismo un término complejo, ¿no? Y el término lunfardo aparece todo el tiempo, ¿no? Pero primero aparece como sustantivo que designa gente, ¿no? No idiomas, no términos. Hablan de colonias de lunfardos, ¿no? De presos que son lunfardos, de lunfardos que están al acecho de la sociedad legal, etc. Entonces, digo, ¿quiénes son? Y ahí tuve que pasarme un tiempito viendo tratados de criminología para entender estas etnografías científicas del bajo fondo, donde el término lunfardo comienza designando al ladrón profesional y después pasa a designar el idioma del delito. Como dice Delepiane, el idioma del delito es uno de los libros. Y los primeros diccionarios de ese idioma, hechos por policías o criminólogos para conocer ese universo y decodificarlo, ¿no? Son diccionarios que se desarrollan muy por fuera, de hecho, de la misión de control, ¿no? Son empresas de conocimiento lingüístico. Esta idea policial de conocer las palabras de primera mano, ¿no? De conocerlas con el cuerpo, con la experiencia. Ahora, en este momento me están traduciendo un libro sobre estas cuestiones al francés. Hasta ahora yo misma he escrito mis cosas en francés o en inglés con correctores amigos, ¿no? Pero un libro es otra cosa, entonces estoy trabajando con una traductora sobre este asunto, al francés. Y digo estoy trabajando porque ella hace su trabajo magníficamente, ¿no? Y quizá porque lo hace tan bien y tiene mucha sensibilidad histórica, permanentemente se plantean dudas, ¿no? Y el término lunfardo es una de ellas, un dolor de cabeza. Por supuesto, ¿cómo traducimos lunfardo al francés? Argot. La lengua del bajo fondo, la lengua de los márgenes. Pero el argot tiene una carga de sedimento de la historia de los bajos fondos que es muy parisina. Por lo tanto, es más antigua, mientras que el lunfardo tiene ecos de la inmigración masiva, ¿no? Es más moderna. Tiene ecos del italiano, tiene ecos de la sociedad aluvional del 900, ¿no? Es decir, de un experimento que es moderno y que tiene ingredientes específicos. Y vamos a decir argot en lugar de lunfardo, pero cuando lo digamos vamos a perder una cantidad de sentidos que tienen importancia histórica. Y después hay otro problema que me plantea el término lunfardo, que es un tema propiamente histórico y que es el del sentido blando y nostálgico y casi comercial que la palabra tiene hoy, ¿no? Que ha perdido su filo amenazante, ¿no? Lunfardo hoy es cosa, no pensé, de concursos globales de tango, ¿no? De sitios de internet para turistas, academias, ¿no? Academias de tango, esas cosas.
¿no? Entonces, que la palabra se siga usando es casi más un problema que una ventaja por momentos, porque restituir su lugar, ¿no?, en la historia del imaginario del miedo, al delito, etc., es todo un trabajo. Es decir, y lo que tengo que hacer es reconstruir la sociedad que produce a esa palabra para restituirle el sentido fuerte que tenía en aquel momento. Bueno, otra palabra que también con la que yo misma cometí una serie de errores es la palabra conurbano. Estoy trabajando sobre una historia del miedo porteño al delito y la asociación con el conurbano. Es decir, la asociación porteña entre delito, desorden, violencia y conurbano, ¿no? Es un poco, estoy tratando de rastrear la emergencia de esa asociación en el imaginario porteño. Es una posición bien porteña que no siempre estuvo ahí, ¿no?, y que tiene una historia hecha de muchos elementos. Entonces, yo empecé usando anacrónicamente el término conurbano. Ahora, al cabo de un rato me di cuenta que ni los diarios, ni la policía, ni nadie habla de conurbano en los años 20 y 30, cuando aparece la asociación que a mí me interesa, ¿no? Hablan de pueblos circunvecinos, ¿no?, o de Gran Buenos Aires, un término que aparece después. Términos que tienen sentidos que no son coincidentes con los que hoy atribuimos a esta realidad, que es una realidad mucho más abigarrada, digamos, mucho más ya estabilizada en ciertos sentidos. En la medida, bueno, en que el desarrollo urbano y demográfico era diferente, en el cual los pueblos circunvecinos tenían que ver con lo rural, tenían que ver con otros sentidos. Bueno, y por último, y con esto termino y pasemos a la... ¿Tengo tiempo? Sí, por supuesto. Pasamos al diálogo, si les parece. Hay otro tema, digamos, de la traducción de los historiadores que me desvela, pero que me lleva al terreno de la historia sociocultural y la historia de las sensibilidades. Escribir sobre el delito y las culturas de la violencia y el espacio urbano es escribir sobre la vida cotidiana en Buenos Aires a lectores que son, en una parte importante, son porteños. Entonces, es escribir sobre lo que es familiar, ¿no?, con esa falsa familiaridad, ¿no?, de lo que es propio y extraño a la vez. No solamente porque el barrio de antes era el distinto al barrio de ahora, ¿no? Para eso no necesitamos historiadores, ¿no? Con algunos tangos, álbumes de fotos, sepia, no nos alcanza para comprobar eso, ¿no? Pero lo que importa, digamos, para una investigadora como yo, lo que importa es restituir los parámetros con los que se mueven los porteños de otros periodos que no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho la historia social de la tecnología, teléfonos, autos, todos artefactos que llevan el mismo nombre que hoy, ¿no? Las mismas palabras, pero no significan lo mismo, no solo porque son teléfonos y autos más rudimentarios, ¿no? Por ejemplo, un tema que me interesa mucho, el ingreso de los autos en las calles de Buenos Aires, el advenimiento del auto en la calle. ¿Cómo explicarle a un lector contemporáneo que está inmerso en la cultura del auto lo que significa la velocidad de los autos, ¿no?, hace un siglo, el poder de los autos en 1920, por ejemplo? Primero hay que explicar la lentitud relativa del movimiento en las calles hasta entonces, es decir, dar como una idea de la cadencia previa, ¿no?, de ese ritmo. Y recién entonces introducir la palabra auto, no antes, porque si la introduzco antes, el lector la asocia inmediatamente a su propia idea de lo que es un auto. Entonces, que dé cuenta de toda la tensión que introduce el artefacto en la ecología de la calle, el shock de los accidentes, ¿no? Explicando entonces que ese auto que lleva el mismo nombre que el auto de hoy no solamente es diferente, algo que se puede ver en las fotos, sino que convive además con muchos otros vehículos, ¿no? Bueno, y la cuestión de la carga de prestigio, de la carga de poder adquisitivo, de poder liso y llano, ¿no?, que tiene el auto para cambiar las reglas de circulación del espacio público. Bueno, lo mismo con el ruido de la calle. Bueno, qué ruido, dicen todos los testigos de las calles de Buenos Aires, siempre. No hay un momento en el cual el pasado no haya sido menos ruidoso que el presente. Siempre hoy hay más ruido que ayer, ¿no? Es como un run esta queja, qué ruido en Buenos Aires.
Entonces, bueno, también, o por ejemplo, qué atestadas están las calles, dicen todos los testigos de Buenos Aires. Y uno mira las fotos de caras y caretas, y a uno la calle no les parecen atestadas en absoluto, ¿no? Porque nuestro umbral, ¿no es cierto?, de lo que es ruidoso y de lo que es atestado, ha cambiado muchísimo en relación al umbral de... bueno. Y por último, un último ejemplo. ¿Cómo tomar las descripciones de los contemporáneos? Miro mucho las secciones policiales de los diarios, ¿no? Me encuentro con una nota en El Mundo, un diario archipopular en los años 30, un titular en el año 32, que dice la anciana, un titular, ¿no? Dice la anciana que la asaltaron, pero parece que jugó y perdió a la quiniela. Eso dice el titular. Entonces, me fijo en el cuerpo de la nota y compruebo que la anciana tiene 47 años, ¿no? Entonces, lo primero que digo es, ¿cómo llaman anciana a una mujer que tiene mi edad? Lo primero es indignación contra el periodista que escribe la nota, ¿no? Ahora, una vez que se me pasa la bronca y la depre, viene el extrañamiento, ¿no? Y las preguntas de la historia. ¿Por qué llaman anciana en el 30 a una mujer que tiene 47 años, ¿no? Es decir, un término que hoy entendemos y seguimos usando, pero jamás usaríamos de esa manera, ¿no? Entonces, pensé, por razones demográficas, ¿no? Es decir, la esperanza de vida era más baja, la gente vivía menos, envejecía antes, digamos, lo que sabemos. Pero en los años 30 esto es cierto hasta un punto, ya no era el siglo XIV, ¿no? Esto era de los años 30, donde ya las tasas de mortalidad, digamos, eran modernas. Después pienso, el término está usado por, con los contenidos previos a la cultura juvenilista heredera de los 60s, ¿no? A la que pertenecemos y que hemos, digamos, que ha relegado palabras como anciano, digamos, a otras realidades, ¿no? Y después, ahora digamos, es el término joven que se ha expandido, ¿no? Y el término de ancianos que ha... Que todo es así, con las chicas. Exactamente. Pero eso es algo que viene de los 60 y de los 70, ¿no? Y después pensé, bueno, también el término anciana y ancianita madre es un término muy propio del imaginario melodramático, del imaginario folletinista, del imaginario del melodrama de entreguerras, del cual este diario participaba plenamente, la ancianita del melodrama, la viejita del tango, que tiene sentidos muy fuertes en la época, digamos, que además que designa sobre todo a la mujer que tiene hijos adultos, ¿no? Y que son sentidos que se han ido desdibujando y que hoy nos resultan casi absurdos, ¿no? Aplicados a una realidad así. Y que sin embargo, bueno, tienen explicaciones históricas y bueno, y con esto dejo y charlamos. Bueno, yo para abrir el fuego tengo una primera pregunta que hacerte, vieja. Ya sabía. Bueno, primero me pareció muy interesante todo lo que dijiste, pero me falta todavía algo saber y es ¿qué te pasa a vos cuando como historiadora lees una traducción de un libro de historia y te topás con este tipo de problemas que revelaste? ¿Los reponés mentalmente? ¿Te hace ruido la lectura? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Respondo ahora? Sí. Sí, yo misma hago el camino, digamos, lo repongo yo, ¿no? Ahora te encontrás con estas cosas todo el tiempo, leyendo libros de historia. En fin, malas traducciones en un sentido o en otro. Digamos, a esta altura del partido yo tengo las herramientas para reponerlo. No creo que sea el caso de muchos
otros lectores que no han hecho todo el recorrido, que son lectores jóvenes, que están ingresando, en fin. Pero de todas maneras, digamos, yo también me formé con traducciones, muchas de las cuales seguramente eran muy malas y yo no me daba cuenta cuando era estudiante, qué sé yo, todos los libros de historia del siglo XXI, con los cuales nos hemos formado todos los estudiantes de historia de mi generación, de la colección chiquitita del siglo XXI, eran todos libros traducidos. Y yo no recuerdo que hubiera, digamos, un trabajo excesivamente escrupuloso, ¿no? En ese sentido. Digamos, tampoco nos mató, yo creo que lo hemos sobrevivido, pero bueno, es muy difícil, yo creo, hacer buenas traducciones de libros de historia. Es mucho más difícil de lo que parece. Eso era un poco mi idea, ¿no? Cuando yo lo hago ahora, sí, me fastidia, pero a la vez en cierto sentido me divierte porque yo misma me gusta jugar el juego, decir, bueno, ¿cómo lo hubiera dicho yo? ¿Cómo lo hubiera...? Acá hay un problema. Yo, leyendo este libro de Thompson, por ejemplo, el otro día, compadecía realmente a la traductora, porque yo no sé cómo hubiera hecho, realmente son tipos de libros que son dificilísimos de traducir. Y me pasa eso, ¿no? Lo tomo de esa manera, no peor que eso. Y bueno, tengo una segunda pregunta que está vinculada a algo más grave que dijiste vos. Cuando vos estás traduciendo, muchas veces tenés que traducir categorías políticas, sí, que no significan lo mismo, ya no solamente en términos antiguos y modernos, sino de un lugar a otro. No es lo mismo un católico de derecha en Francia que en Argentina. Pero eso es básico. Bueno, con ese tipo de cuestiones, eso es básico. ¿Qué te parece que debería ser un traductor, por ejemplo? Eso me parece elemental, diría. Es decir, lo primero que tiene que hacer un traductor, que por lo menos desde el punto de vista de la fidelidad al texto original, lo primero que tiene que hacer es informarse en relación a la carga de sentidos que tenían los conceptos o que tienen los conceptos en la sociedad de origen. Y hay toda una disciplina, y digamos, la historia de las ideas y la historia conceptual se han desarrollado muchísimo en los últimos 20, 25 años en torno de estas mismas preguntas. Es decir, yo creo que ahí los historiadores tenemos herramientas que pueden ayudar mucho a un traductor a pensar eso, a pensar históricamente los conceptos, ¿no? No solamente porque tenemos información que les podemos dar en relación a la sociedad era así, la sociedad era así, esto significaba esto significaba lo otro, sino herramientas teóricas, digamos, toda la escuela de Cambridge y todo el trabajo que hace de restitución de los contextos de sentido de conceptos políticos, soberanía. Acá mismo, en la Argentina, hay, por ejemplo, acá se ha hecho, a raíz del Bicentenario, se hizo un trabajo que fue un poco en espejo a lo que hizo Mona Ozouf y Le Goff y otros en Francia, cuando fue el Bicentenario de la Revolución Francesa, que es un diccionario de términos de la Revolución, ¿no? Y entonces lo que Noemí Goldman y Fabio Wasserman hicieron, un diccionario de conceptos de la Revolución de Mayo. Y lo que hacen entonces es trazar, digamos, la línea de sentidos que separa, que une, pero que separa también a ciertos, qué sé yo, abolición de la esclavitud, libertad de, no sé, términos centrales, ¿no? en los procesos políticos. Y explican una y otra vez que hay siempre corrimientos, deslizamientos en relación al sentido de las sociedades, en las sociedades de origen, que tampoco son unívocos en las sociedades de origen, ¿no? Porque también depende mucho de la colocación de quien lo está diciendo, en fin, siempre son sentidos disputados, pero estas apropiaciones y estos viajes, estas importaciones de términos, han sido muy estudiadas por los historiadores intelectuales, por los historiadores conceptuales en las últimas 2-3 décadas. Y yo creo que ahí hay material que puede ayudar a los traductores. Y es muy interesante además, ¿no? Además de los usos prácticos.
Sí, un segundito. El micrófono. Sí, esperen del micrófono, porque normalmente Cristina ve esto en la quinta los domingos. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta contribución. El primer punto, cuando hablaste del historiador y el libro, yo creo que hay una diferenciación, me parece. Una cosa es que el producto del historiador todavía sea en gran medida tributario del libro, y otra cosa es que las fuentes cada vez se están convirtiendo más en fuentes, digamos, virtuales. O sea, cada vez, por lo menos yo, estoy más acostumbrado a leer diarios viejos en una pantalla, en microfilm. Sí, claro. Por ejemplo, yo tengo un CD, no yo, millones de personas supongo en el mundo, una colección que tiene 700 libros de la Primera Guerra Mundial en una colección de CDs. Eso sería imposible tener hoy además, en una biblioteca, claro. Además a buscar el material, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso del libro me parece un poco ambiguo en cuanto a el trabajo del historiador. Segundo, el tema del lunfardo. A mí me parece que el lunfardo, como objeto de análisis policial, tiene que ver con algo más amplio, y es con la necesidad que tienen muchísimos grupos de no ser comprendidos por otros grupos. Es decir, que lo que habla un círculo o un ambiente social no sea entendido por otro. En el caso del delito, obviamente se trata de personas que no quieren ser entendidas por la policía, o sea, hablan de una manera tal que el policía no entiende lo que están diciendo. Por eso es que se habla del lunfardo relacionado siempre con lo policial. Sin embargo, en el lenguaje contemporáneo de hoy en día en Buenos Aires hay infinita cantidad de términos que usan los jóvenes, que los usan a propósito para que las personas mayores no entendamos lo que están diciendo, ¿no es cierto? Después, el tema de la traducción, propiamente dicho con el historiador. A mí me parece que no solamente la traducción, sino el idioma contribuye mucho a facilitar a veces la comprensión de cosas. Pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el libro de Ferns sobre Argentina e Inglaterra en el siglo XIX. Leído en la traducción española y en el original en inglés, uno entiende más que en cualquier otro historiador que Ferns entendió a Argentina. Si uno lee a Collier, la biografía de Gardel, uno entiende más que si hubiera sido un argentino que Collier entendió a Gardel. Y también se nota, no voy a nombrar a quiénes, hay historiadores que se notan cuando escriben en inglés o en francés que no entendieron el tema del cual están hablando. Por lo menos yo percibo eso, a pesar de que algunos han hecho investigaciones de mérito. Por ejemplo, también creo que en eso influye el idioma y la mentalidad que crean ciertos idiomas. Yo no conozco ningún historiador inglés o americano que haya entendido a Mussolini, por ejemplo. No conozco ninguna buena biografía de Mussolini hecha por un inglés y por un norteamericano. Y sí, extraordinarias hechas por italianos. Por supuesto, contrarios a Mussolini, de Felice, pero ha entendido a Mussolini. Creo que también en eso influye el idioma y la mentalidad con que se enfocan determinados problemas sobre desde dónde escribe uno, desde su propia formación política y del país donde uno escribe, ¿no? Estoy hablando no ya de un mayor proceso de traducción que significa haber trabajado, por ejemplo, a Mussolini en italiano y después hacer un libro en inglés. O Ferns, trabajar obviamente con materiales en español, con el vocabulario del Río de la Plata del siglo XIX, o el vocabulario inglés del siglo XIX, y hacer un libro en Canadá en 1960. Creo que eso también implica un doble proceso de traducción. Traducir del español, traducir del inglés antiguo y producir un texto, a mi juicio excelente, en un inglés contemporáneo. Sí. Sí, claro. A ver, distintas cosas. Con respecto a las fuentes virtuales, sí, por supuesto. Digo, todos los historiadores estamos leyendo fuentes en la pantalla, todos lo estamos haciendo, todos estamos leyendo libros en la pantalla, como todo el mundo, y en eso y eso es extraordinario. Digo, nos ha abierto un mundo de materiales que de otras maneras no podíamos, y por lo tanto los historiadores usamos los recursos por internet, los recursos virtuales, tanto como cualquier cientista social o como cualquier investigador. Menos que un crítico literario, por ejemplo. Claro, está bien, pero nosotros para las fuentes, como necesitamos tantas fuentes, Internet nos ha traído archivos que los críticos literarios no necesitan en tal cantidad. El Internet nos ha traído archivos a nuestras casas, ¿no? Y por supuesto que estamos más que contentos de utilizarlos. Yo no me refería a las fuentes
qué sé yo, Caras y Caretas, la revista que acabo de mencionar, yo la consulto, ya no voy más a la Biblioteca Nacional, la consulto en mi casa porque está digitalizada, completa, y puedo buscar las palabras, digamos, tiene un montón de ventajas, y yo estoy contentísima de abrazar esas ventajas. Entonces, no me refería a que los historiadores tengamos problema con eso, todo lo contrario, como se ha abrazado, digamos, toda la foto digital en los archivos y demás, en los archivos en papel. Me refería a nuestra producción, a cómo, digamos, nada de eso y nada de la presión productivista, digamos, en relación a los papers, ha logrado borrar del todo la idea de que el producto último de un historiador es un libro. A eso me refería. Vos escribís libros, yo escribo libros, y no renunciamos a eso. Eso era mi punto. Como muchos sociólogos ya se han desentendido de los libros, ¿no? Es decir, tengo un montón de colegas de otras disciplinas, de disciplinas vecinas, que se han desentendido completamente de los libros. Entonces hay algo de la construcción de nuestra propia, y por eso hablaba eso en relación a la traducción, de cómo nosotros construimos nuestra propia narración, nuestro propio argumento, pensando como, digamos, la construcción de un edificio, es decir, como el producto, no como el insumo. Me refería al producto, no al insumo. Sí, con respecto al lunfardo, por supuesto. El lunfardo nació como una lengua para... Sí. Me interesa el tema. Yo creo que usted lo encuadra el lunfardo en la jerga, ¿no es cierto? Es como que participa de todos los atributos de una jerga, es decir, los secretos que usted ha referido. Que tienen esas características. Sí, a ver, sí, yo no quiero entrar porque no sé si es una jerga técnicamente o no, pero efectivamente la idea del lunfardo como una lengua secreta, una lengua hermética destinada a cerrar el paso del control, de la mirada externa, está desde el nacimiento mismo del lunfardo, y justamente por eso el lunfardo resulta tan atractivo a quienes lo estudian, atractivo hasta la fascinación, es decir, el impulso el deseo de conocimiento, ¿no?, que hay, tiene que ver justamente con todas las dificultades y todas las barreras que esos términos están destinados a erigir, ¿no? Pero mi punto no era tanto ese, sino, digamos, me interesaba cómo el término lunfardo, bueno, tiene distintos sentidos y ha cambiado de sentido a lo largo del tiempo, y hoy ese sentido se ha debilitado mucho. El sentido original, que era un sentido de la lengua, de un mundo paralelo, que es un mundo amenazante, qué sé yo, ese sentido se ha debilitado mucho hoy, porque justamente porque el lunfardo se ha capilarizado mucho en la sociedad, porque se ha comercializado y porque las mismas condiciones de nacimiento del lunfardo han desaparecido. Hay una cosa ahí que me parece que por ahí vale la pena verla, y es que el lunfardo ya no es una lengua de ocultación, sino más bien es una lengua de pertenencia. Claro. Usar determinado tipo de lunfardo implica pertenecer a un determinado grupo social. Claro. Y de hecho, parte del asunto, así como hay gente que imita el habla de los ricos, hay ricos que imitan el habla de los pobres. Para señalar mi fuente, en Policías en Acción dedicaron un capítulo entero a mostrar cómo, por ejemplo, el público cheto usaba léxico que era propio del público carcelario, y el público carcelario otro tipo de cosas. Y hablándolo con la hija de un amigo que iba al Nacional Buenos Aires, me decía, ranchar. Claro, ranchar es juntarse con los amigos. Ranchar, que es lenguaje carcelario. Es lenguaje carcelario. Sí. Ranchar, nos pasamos el viernes ranchando. Exactamente. Dice mi hija. Los especialistas del lunfardo, los últimos dos libros son justamente la lunfardía en la cumbia villera y en el rock nacional. Justamente es eso, la pertenencia a un grupo que se diferencia de otro. Bueno, y con respecto a la última observación, desde dónde se escribe y si los ingleses pueden escribir mejor sobre Argentina, y si esos procesos de traducción cultural son posibles o imposibles a veces, si un observador externo puede mirar mejor una sociedad que los que están
involucrados, o al revés, digamos, pero llevándolo yo creo que hay buenos y malos historiadores, argentinos y extranjeros. Entonces, hay miradas de la academia anglosajona sobre la Argentina que me parecen abominables y poco interesantes, y miradas que me parecen que aportan muchísimo. El libro de Simon Collier sobre Gardel es un libro que siempre me gustó mucho, que es un libro que me pareció muy penetrante y muy agudo, porque Simon Collier es un buen historiador, digamos, hizo un buen trabajo. Como el libro de Scobie, por ejemplo, ¿no? Es un libro extraordinario, un libro muy temprano, escrito sobre Buenos Aires, es un libro que fue fundante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no creo que haya impedimentos estructurales, digamos, para un historiador de una cultura mirar otra o comprenderla. A veces el historiador que habla un argentino que habla de política norteamericana, a mí me resulta más claro cuánto entiende el tipo, no usando el inglés, que si lo escribiera en inglés. Eso quería decir. Claro. Que un argentino que habla de Gardel tiene mucho más recursos por ahí para camuflar un montón de cosas. En cambio, el inglés lo tiene que hacer, tiene la necesidad, cuando habla un argentino, de no camuflar, o si lo camufla se nota. Y eso a mí como lector me resulta más claro darme cuenta si es un buen historiador y si entendió o no el objeto, porque está usando una herramienta del idioma que no es la original. Tradujo en su cabeza algo y tradujo fuentes, y ahí se nota más su calidad. Eso es lo que... La señora Bajita. Gracias. Bueno, yo quiero volver al tema de los problemas de traducción, la cuestión de historia, y desde mi humilde aporte y lo poco que hice de historia, yo creo que uno de los riesgos importantes que corremos los traductores a la hora de traducir textos de política, digamos, de historia y de otro lugar, es que siempre hay una página ideológica de un texto fuente y uno tiene la propia. Y me parece que es una zona maravilla desprenderse de la propia para responder a la perspectiva ideológica del texto fuente. Es muy difícil sacarse, digamos, la propia posición frente a hechos que uno conoce, y sobre todo si son más o menos una historia más contemporánea. Contemporánea. Eso me parece que es una zona muy resbaladiza y que a mí me ha tocado experimentar y sufrir. Y un poco establecer siempre, bueno, es el rigor ante todo, ¿no? Para poder ser fiel al otro, a la pátina ideológica del autor. Exactamente. Claro. Descubrirla y respetarla. Claro. Aunque uno no esté de acuerdo. Claro. Y eso me parece que es muy interesante, es un desafío difícil. Seguro. Precisamente porque además, como vos dijiste, está acompañado por este uso del lenguaje cotidiano, digamos, que todos compartimos. No está claramente manifestado y marcado en el texto. Claro. Sí, lo está. Pero de una manera más... Parece que no estuviera. Es esa la trampa. Descubrir eso, decidirse a respetarlo y, digamos, no forzar por la propia opinión, me parece que es uno de los riesgos más importantes desde el lado del traductor, no estoy hablando desde el lado del historiador. Y sí, bueno, para el historiador también es un riesgo, pero sí, por ejemplo, cuando me escribe este amigo y me pregunta, ¿cómo traduzco Whigs? Y me dice, yo quiero traducirlo como propietarios. Esa decisión tiene una carga, es decir, esa decisión tiene una carga ideológica enorme, ¿no? Eso significa, digamos, reducir el término Whigs a una condición, digamos, esa es una traducción marxista, uno podría decir, del término Whigs, ¿no? Y después me dijo, bueno, pero como estaba esto mezclado con una pertenencia a un partido político, a una tradición política, etcétera, terminaron renunciando. Pero ahí había claramente un posicionamiento, o por lo menos un deseo de tomar posición en relación nada menos que al título. Es decir, llamar a esto propietarios y cazadores
en vez de Whigs, ¿no? And Hunters, era realmente un corrimiento muy fuerte, ¿no? Y ahí yo creo que está exactamente lo que vos describís, y que seguro que pasa todo el tiempo. En fin, yo no sé, a mí me interesa mucho esto que contás, porque no sé exactamente cuáles son los dilemas de los traductores que están frente a a textos de este tipo. Ahora, el asunto es, por ejemplo, un texto como el de Thompson. Thompson era un historiador marxista, como lo era Hobsbawm y demás. Entonces, la pregunta es, el traductor evidentemente tiene que ser fiel, es decir, tiene que ser fiel sin la menor duda, ¿no es cierto?, a esa impronta. Ahora, ¿cómo hacerlo sin mano demasiado pesada, supongo, ¿no? ¿Cómo hacerlo de manera que sea, o que sea fiel al registro ideológico de origen? Paso a paso.